Jorge Falcón, el hombre que ha hecho reír a miles de personas durante décadas con su humor limpio y entrañable, está atravesando uno de los momentos más complejos de su vida. Detrás de su eterna sonrisa y de ese carácter inquebrantable, hay una decisión tan impactante como inesperada que pocos conocen. El hombre que hizo de la comedia su razón de ser ha firmado un documento en el que declara que, si llegara a ser diagnosticado con cáncer, prefiere no recibir tratamiento y simplemente dejarse ir. ¿Qué secretos y desafíos se ocultan detrás de esta decisión tan estremecedora? ¿Qué le ha llevado a llegar a este punto tan doloroso y definitivo? Recientemente, Jorge Falcón anunció su retiro de los escenarios de una manera tan conmovedora que muchos no pudieron evitar emocionarse. Su voz se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas y, con una mezcla de nostalgia y valentía, confesó que prefería despedirse invicto, como él mismo lo dijo. Su decisión no ha sido fácil y no responde únicamente a los problemas de salud que vienen con la edad. Hay mucho más detrás de este adiós. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión tan trascendental? ¿Cómo se vive en la intimidad la vida de un comediante que, a pesar de sus 70 años, ha logrado hacer reír hasta a los más serios? Quédate con nosotros para descubrir una historia que va mucho más allá de lo que vemos sobre los reflectores y que muy pocos conocen. El viaje de Jorge Falcón comenzó un 14 de julio de 1953 en un pequeño pueblo de Chilpancingo. Nació en una familia numerosa, rodeado de amor, aunque los problemas económicos siempre rondaban su hogar. A pesar de las dificultades, sus padres hicieron todo lo posible por brindarles a él y a sus 9 hermanos una infancia llena de felicidad. Desde pequeños compartieron responsabilidades y sacrificios, pero Jorge recuerda aquellos años con una sonrisa, lleno de nostalgia por las anécdotas que le enseñaron a ver la vida desde un ángulo optimista, buscando siempre el humor incluso en los momentos más oscuros. Ese don de hacer reír, ese humor único que lo distinguiría durante toda su vida, comenzó a aflorar desde su niñez. Uno de los recuerdos más entrañables que Jorge comparte es el de aquella vez en la que fue a la escuela usando un solo zapato. Cuando el maestro le preguntó qué había pasado con el otro zapato, Jorge respondió sin pensarlo: decidí vestirme así. Esa naturalidad para sacar una sonrisa de las situaciones más inesperadas sería la característica que lo acompañaría siempre. En casa, Jorge era un niño que siempre estaba dispuesto a ayudar y, junto a sus hermanos, se encargaba de las tareas del hogar. Cada Navidad, una de sus mayores alegrías era darle una nueva capa de pintura a su casa como regalo para su madre. Aunque su infancia no fue fácil, Jorge encontraba refugio en la música, su otra gran pasión. Desde pequeño pasaba horas escuchando la radio e imaginando que él mismo era el que cantaba para un público. Cuando su padre vio el amor que Jorge tenía por la música, le compró su primera guitarra cuando tenía apenas 12 años. Desde ese momento, Jorge no se separó de ella. La guitarra fue su forma de expresarse, de compartir sus sentimientos con el mundo. Pero su primer acercamiento al mundo del espectáculo fue completamente fortuito. Una noche, mientras tocaba su guitarra en un restaurante-bar, le pidieron que sustituyera a un cantante que no había llegado a tiempo. Jorge, siempre dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad, aceptó y comenzó a tocar su guitarra, intercalando canciones con algunos chistes improvisados. Lo que sucedió esa noche cambió su vida para siempre. El dueño del lugar quedó tan impresionado por su estilo y carisma que le propuso presentarse de manera regular. Sin saberlo, esa noche marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más queridas de la comedia mexicana. A pesar de su éxito temprano, Jorge Falcón nunca dejó de lado su formación académica. Para sorpresa de muchos, estudió odontología y se graduó como cirujano dental en 1973. Sin embargo, su corazón ya estaba en el escenario. Durante el día trabajaba como dentista, pero por las noches el llamado de la comedia era irresistible. Fue en una famosa cafetería llamada Leos donde comenzó a forjar su estilo único, mezclando canciones y chistes que hacían reír a todos los presentes. Esa cafetería se convirtió en su escuela de comedia y, eventualmente, en su trampolín hacia la fama.
Fue entonces cuando Jorge tomó la decisión de dedicarse por completo a la comedia. Adoptó el nombre artístico de Jorge Falcón y comenzó a hacerse un lugar importante en el mundo del entretenimiento mexicano. El talento de Jorge Falcón lo catapultó rápidamente a la fama. Su habilidad para hacer reír, sin recurrir a chistes de doble sentido, llamó la atención de figuras influyentes en la televisión mexicana, como Raúl Velasco, quien lo recomendó para numerosas presentaciones. Este tipo de conexiones fueron fundamentales para su carrera, abriéndole puertas en programas emblemáticos como Mala Noche No, donde debutó con su exitosa canción Soy Yo. La combinación de su estilo fresco y su sencillez en el humor lo convirtió en un favorito del público y una de las figuras más queridas de la comedia mexicana. Sin embargo, detrás del éxito y la fama, la vida de Jorge Falcón no estuvo exenta de dificultades. Uno de los momentos más trágicos llegó en 2005, cuando sufrió la pérdida de su padre en un accidente automovilístico. El dolor de perder a un ser querido, especialmente a su padre, quien había sido un pilar en su vida, fue devastador. A pesar de este golpe tan fuerte, Jorge encontró consuelo en las palabras de su padre, quien siempre le decía que la risa era la mejor medicina. Decidió seguir adelante con su carrera, confiando en que su humor sería la manera de honrar la memoria de su padre. Esta filosofía de encontrar fortaleza a través del humor ha sido un principio fundamental en la vida de Jorge, quien ha sabido usar la comedia para sobrellevar las adversidades. El amor, por otro lado, también le ha presentado desafíos. Su primer matrimonio con Ana María comenzó de manera romántica, como un cuento de hadas, pero con el tiempo la relación comenzó a deteriorarse. Aunque Jorge prefiere no hablar demasiado de su vida personal, se sabe que esta relación le dejó profundas lecciones sobre el amor y el compromiso. La separación fue dolorosa, especialmente cuando Ana decidió mudarse a Estados Unidos con su hija Claudia, dejando a Jorge en un proceso de reflexión y dolor. Lo que parecía ser un viaje corto a Disneylandia se extendió por 7 largos años, durante los cuales Jorge se esforzó por comprender la decisión de Ana. Aunque la confrontó buscando respuestas, Ana solo le ofreció una respuesta fría: porque así soy yo. Esa simple frase le causó un gran dolor, pero en lugar de rendirse, Jorge decidió usar esa experiencia para seguir adelante con su vida. A pesar de la distancia y las dificultades personales, Jorge nunca dejó de ser un padre comprometido. Cubrió económicamente los estudios de Claudia y se aseguró de que no le faltara nada. Su amor por su hija y su responsabilidad como padre fueron una constante en su vida, incluso cuando enfrentaba sus propios demonios internos. Ahora, al anunciar su retiro de los escenarios, Jorge Falcón parece haber decidido hacer una pausa en su vida profesional para centrarse en sí mismo y en su bienestar personal. Después de más de 5 décadas haciendo reír a generaciones de mexicanos, su retiro deja una pregunta en el aire: ¿qué otros secretos guarda este hombre que nos hizo reír tanto? Aunque ya no estará sobre el escenario, su legado como una leyenda de la comedia mexicana sigue vivo, y muchos se preguntan qué nuevas historias y anécdotas nos tiene reservadas. La vida de Jorge Falcón no ha terminado, y su historia, aunque ahora en un segundo plano, sigue siendo una fuente de inspiración y admiración para todos. A lo largo de su vida, se encontró ante una nueva prueba cuando Ana, su expareja, reapareció pidiendo ayuda económica. Ella justificaba su petición con las necesidades de su hija Claudia. Jorge, sin rencores, se mantuvo firme y le recordó que ahora tenía una nueva pareja y que esa familia debía asumir sus propias responsabilidades. Sin guardar resentimientos, Jorge expresó su deseo de mantener la paz interior, recordando que la vida era demasiado corta para aferrarse a rencores. Finalmente, le dejó claro que no podía ayudarla, pidiéndole que cuidara de su familia. Pero el milagro que parecía inalcanzable ocurrió. Después de 7 largos años de espera, Jorge volvió a encontrarse con su hija, Claudia, quien ya tenía 15 años. Al verla bajar del avión, no tuvo que pensar ni un segundo, la reconoció al instante. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Ese abrazo no fue solo un reencuentro, fue una sanación profunda para ambos.
La emoción de ese momento era tan palpable que los aplausos de los presentes en la sala se sumaron a la alegría compartida de ese instante. Sin embargo, la vida no le concedió a Jorge el descanso que tanto anhelaba. Apenas comenzaba a disfrutar de la calma cuando, durante un viaje familiar para recibir el Año Nuevo en Orlando, la familia recibió la desgarradora noticia de que su casa había sido asaltada. Apenas un día fuera de su hogar, un pariente les avisó que algo extraño ocurría en su casa. Al regresar apresuradamente, se encontraron con un panorama devastador. La puerta estaba forzada, las pertenencias desordenadas por todos lados y la sensación de invasión era indescriptible. En un instante, recuerdos de 30 años de esfuerzo y trabajo fueron robados. Ropa, joyas, alianzas de boda e incluso algunos ahorros desaparecieron en manos de desconocidos. Entre el caos, Jorge luchaba entre la furia y la tristeza mientras su esposa no podía contener el llanto. Cada objeto en su hogar, cada recuerdo había sido violentado. Aunque los ladrones intentaron abrir la caja fuerte sin éxito, lograron llevarse objetos valiosos. La conmoción fue profunda, pero Jorge, acostumbrado a enfrentar la adversidad, no dejó que este incidente lo derrumbara. Con determinación, compartió las grabaciones de seguridad con las autoridades, lo que permitió la captura de 2 de los 8 responsables. No obstante, la situación no terminó allí. El arresto de esos 2 hombres trajo consigo un dilema. A pesar de desear que todos los culpables pagaran por su crimen, Jorge sabía que la búsqueda de justicia podría desencadenar represalias. Algunos de los cómplices seguían libres y las amenazas comenzaron a llegar. Llamadas telefónicas intimidantes empezaron a ser frecuentes y en cada una de ellas los delincuentes exigían dinero. Ante esta amenaza, Jorge tomó una difícil decisión. Debía proteger a su familia, aunque eso significara renunciar a su deseo de justicia completa. El miedo a que algo peor ocurriera lo llevó a priorizar la seguridad por encima del resentimiento. Encontrar paz en medio de esa tormenta fue complicado, pero con el apoyo de amigos y personas cercanas, Jorge logró sobrellevar la situación. Recordando aquellos días, reflexionó sobre lo que había aprendido. En los momentos difíciles hay que mostrar una cara valiente. Aunque las pruebas parecieran interminables, Jorge Falcón mostró una resiliencia admirable. Se aferró a la idea de que, aunque la vida presentara situaciones injustas, no había nada más poderoso que la voluntad de proteger lo que uno ama. Finalmente, el desgaste físico y emocional de su carrera también comenzó a hacer mella en él. Después de años dedicados a hacer reír al público y ofrecer su talento, Jorge decidió que era el momento de anunciar su retiro. Lo hizo con el mismo corazón con el que había vivido todas sus batallas. Durante una entrevista, con lágrimas en los ojos, Jorge expresó su deseo de alejarse de las presentaciones en vivo mientras aún podía hacerlo en sus propios términos y rodeado de sus seres queridos. Esta despedida resonó profundamente en sus seguidores, quienes lo habían acompañado durante décadas. Jorge expresó que prefería retirarse en el mejor momento, antes de que las giras y desgaste físico lo forzaran a hacerlo. Al anunciar su retiro de los escenarios, buscaba dejar un legado que vaya más allá de las risas y los aplausos. Para él, no solo se trató de descansar, sino de valorar los momentos que a veces el ritmo de la vida y la carrera pueden haber opacado. Al tomar este paso, Jorge deja en claro que su humor, siempre limpio, ingenioso y sin vulgaridades, ha sido el sello que lo distingue y lo consagra como uno de los grandes de la comedia mexicana. El hecho de que decida retirarse mientras aún tiene energía y no esperar a que la vida lo obligue a hacerlo de una manera menos digna, es una muestra de su respeto por su trayectoria y por el público que lo ha seguido durante tantos años. La reflexión de Jorge sobre la vida, donde la comedia no solo se ve como una fuente de alegría, sino también de tragedia, demuestra una profundidad humana que va más allá de lo superficial. Al valorar los momentos importantes y al compartir su visión sobre cómo vivir más allá del personaje, nos invita a todos a reflexionar sobre la importancia de la dignidad, incluso al despedirse de lo que ha sido una parte fundamental de su vida. Su postura,
Además, refleja una madurez que muchos artistas no logran alcanzar, mostrando cómo una vida de éxito está también marcada por los retos, las decisiones difíciles y la capacidad de pensar en el futuro, incluso los momentos más complejos. El hecho de que Jorge haya dejado claras sus decisiones, como la anticipación sobre qué hacer en caso de una enfermedad grave, es una muestra de su capacidad para pensar en los demás y en su propia paz, algo que no todos tienen la claridad para hacer. Además, su legado no es solo sobre su comedia, sino también sobre los valores que promueve: el respeto, la dignidad y el amor hacia la familia. En un mundo donde el humor vulgar parece estar ganando terreno, Jorge se mantiene firme en su compromiso por un humor limpio y respetuoso, y eso es algo digno de destacar y reflexionar. En cuanto a su postura crítica sobre la situación política en México, especialmente en relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y proyectos como el Tren Maya, Jorge se muestra preocupado por el futuro del país. Sus opiniones no solo están dirigidas a la política actual, sino también a la protección del medio ambiente y el impacto de decisiones que pueden afectar a las futuras generaciones. En este sentido, su reflexión invita a cuestionarnos sobre cómo el desarrollo debe equilibrarse con la protección del entorno, un tema crucial en la actualidad. La postura crítica de los artistas como Jorge Falcón, que aprovechan su visibilidad y su influencia para abordar temas de importancia social y política, es cada vez más relevante. La responsabilidad de los artistas no solo está en hacer reír, sino también en usar su voz para generar conciencia sobre los temas que afectan a la sociedad. En este sentido, la combinación de humor y análisis que Jorge ha logrado construir a lo largo de su carrera le permite tocar temas complejos de una manera accesible, algo que pocos logran hacer de forma tan efectiva. En resumen, la decisión de Jorge Falcón de retirarse de los escenarios marca no solo el final de una era en la comedia mexicana, sino también el inicio de una nueva etapa donde su legado como hombre de principios, sabiduría y reflexión continuará vivo, más allá del micrófono. La llegada de nuevos comediantes ha provocado una transformación significativa en la escena cómica, algo que Jorge Falcón reconoce con un toque de melancolía, pues para él, la profundidad y el ingenio en los chistes son elementos clave que no deberían perderse. A lo largo de su carrera, Falcón ha defendido la idea de que hacer reír no debe implicar caer en lo vulgar, algo que, según él, puede restar valor a la calidad del humor. Este enfoque de un humor más agudo y de mayor reflexión ha sido su marca distintiva, y aunque ve talento en la comedia moderna, siente que en algunos casos el cambio cultural ha reducido la riqueza de las bromas. ¿Qué piensas tú sobre este tema? ¿Prefieres un humor más ingenioso o las bromas de doble sentido? Nos gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Jorge Falcón, con 71 años y una carrera que abarca no solo la comedia, sino también la escritura de 3 libros, formación en odontología y habilidades en danza y música, se retira del escenario consciente del cariño y la admiración que ha cosechado durante décadas. Su decisión de abordar esta etapa de su vida con calma no hace más que confirmar su amor por la profesión que le permitió conectar con el público, darles un respiro a través de la risa y, de paso, dejar un mensaje claro sobre el respeto y los valores que han sido fundamentales en su humor. A pesar de que se despide de las giras masivas, Falcón sabe que su legado perdurará y su público continuará disfrutando de su presencia a través de otros formatos como su canal de YouTube. En su mensaje final, Jorge nos deja una enseñanza que va más allá de las risas, la importancia de vivir con respeto y de reflexionar sobre lo que realmente importa. Con su partida de los escenarios en vivo, nos invita a pensar en lo que queremos dejar a las futuras generaciones. Jorge Falcón ha sido uno de los comediantes más queridos y respetados de México. Su estilo único, en el que el humor limpio y la cercanía con el público han sido sus características más distintivas, lo ha colocado en el corazón de miles de mexicanos. Con más de 4 décadas de carrera, su nombre se ha asociado con la risa y la alegría en cada escenario que pisa. Sin embargo, detrás de esa imagen pública de hombre fuerte y siempre sonriente, se oculta una historia que pocos conocen y que ha dejado a muchos perplejos.
Es difícil imaginar a alguien que ha vivido para hacer reír a los demás enfrentar uno de los momentos más duros de la vida con la misma valentía con la que ha afrontado tantas adversidades. La noticia de su decisión sobre cómo enfrentar una posible enfermedad terminal, específicamente el cáncer, ha golpeado con fuerza a aquellos que lo han seguido a lo largo de los años. Su opción de no recibir tratamiento, de dejarse ir cuando llegue el momento, refleja no solo una lucha interna, sino una filosofía de vida que trasciende la comedia. Para entender su decisión, es necesario conocer más sobre su vida, sus raíces y los momentos que lo han marcado profundamente. Jorge Falcón no solo es un comediante, sino una persona que ha atravesado pérdidas, retos emocionales y momentos de desesperación que lo han llevado a replantearse su existencia de una manera profunda. Durante años, se ha mostrado ante el público como un hombre invencible, pero lo que pocos saben es que detrás de esa fortaleza hay un ser humano con los mismos miedos, dudas y emociones que cualquier otra persona. A lo largo de su vida, Jorge ha hablado abiertamente sobre sus vivencias sin tapujos ni secretos, lo que ha hecho que su público se sienta identificado con él, no solo como un comediante, sino como un amigo cercano. Sin embargo, es en los momentos de adversidad cuando se demuestra la verdadera fortaleza de una persona, y es aquí donde la decisión de Jorge Falcón toma un giro que nadie esperaba. ¿Qué opinas tú de la huella que ha dejado Jorge Falcón en tu vida? ¿Cómo te han influido sus palabras y su carrera? No dudes en compartir tu reflexión en los comentarios y, si te ha gustado este contenido, suscríbete para seguir disfrutando de historias sobre otros grandes íconos como él. Gracias por acompañarnos en este viaje. Tu apoyo y opinión son esenciales para continuar brindándote contenido valioso.